¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Latinoamérica en la geopolítica mundial con otro notable invitado, Manuel Reirán, investigador y catedrático directamente desde Bogotá. Manuel Reirán, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias y un cordial saludo para usted y para toda la teleaudiencia. Manuel, para todos los que no necesariamente estamos demasiado familiarizados con lo que está pasando en Yemen, como para una audiencia que nos ve a nivel global, cómo puede sintetizar de qué se trata ese conflicto y esta nueva etapa del conflicto. Bueno, este nuevo conflicto que estamos viendo tiene unas raíces bastante antiguas que están enmarcadas desde el año 2011 con las más llamadas primaveras árabes y que tiene unas connotaciones que estalla profundamente en el año 2014, en donde, pues, digamos, los hutíes toman el poder. Digamos que Yemen está dividido en dos partes, una parte norte y una parte sur, y así como otros conflictos en el Asia Occidental, es decir, como en Siria, como en Libia, entre otros, que surgieron en esta época de la más llamada primavera árabe, pues fue un conflicto local que se internacionaliza. Y cuando me refiero a que se internacionaliza, es que en esta división del 2014 ingresan a la coalición países como Arabia Saudita, que están en contra de los hutíes, que se toman el poder y que desde el año 2014 han estado tratando de gobernar este país. Yemen se caracteriza por ser además una nación con unas condiciones socioeconómicas algo difíciles y que por esa razón muchas de las personas no lo tienen como dentro de su radar. Sin embargo, los hutíes, digamos, ese degeneramiento del conflicto, pues ha llevado a que haya unas ciertas facciones que lo apoyen. Por un lado, se encuentra Arabia Saudita, que está en contra de los hutíes, y por el otro tenemos a los iraníes que de manera, digamos, progresiva han estado apoyando a los hutíes. Los hutíes son unos chiíes, digamos, en términos de las ramificaciones del Islam, entre sunitas y chiitas. Los chiitas, pues, digamos, aquí en este caso son los hutíes, pero digamos que a pesar de que los chiitas o los hutíes que son chiitas tienen, digamos, profesan esta vertiente del Islam, digamos que para ellos, distinto a los talibanes en Afganistán, la religión no importa mucho en la política, pero digamos que es importante mencionarlo en la medida de su relacionamiento con Irán. En ese sentido, pues digamos que, como les decía anteriormente, este conflicto interno se internacionaliza en la medida también que estamos viendo cómo Irán y Arabia Saudita, dos potencias regionales, se están compitiendo ese liderazgo en la zona. Entonces, esto pues ha tenido unas condiciones propias de una conducta regional que se ha ido ampliando. Entonces los saudíes hasta cierto momento, hasta el año 2018, recibieron también apoyo del Reino Unido y de Estados Unidos para combatir a los hutíes. Sin embargo, este conflicto también a partir del año 2018 y por unas dinámicas geopolíticas con China, pues digamos que Arabia Saudita ya ha reducido sus contradicciones con los hutíes, y en la actualidad, pues digamos que se estaban llegando a unos acuerdos entre Arabia Saudita y los hutíes, pero que fueron puestos en tela de juicio con este nuevo escenario de conflicto. Este nuevo escenario de conflicto se caracteriza porque los hutíes tomaron acciones en contra de Israel por las acciones que están sucediendo en Gaza. Los hutíes toman esta acción porque ven que la comunidad internacional o los diferentes países no están tomando acciones realmente más allá de un discurso diplomático o de unas discusiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y los hutíes toman la decisión, como tienen salida al Mar Rojo, digamos, es decir, un punto geográfico muy importante para el comercio mundial, decidieron atacar desde noviembre del año pasado los diferentes barcos con banderas israelíes. Esto ha sido tan efectivo en términos de la política hutí dentro de Yemen y a nivel global, que decidieron ya ampliar esos ataques ya no solamente a las embarcaciones con bandera israelí, sino con todo tipo de embarcación que tuviera relacionamiento con Israel, y a una tercera fase en diciembre que ya se está atacando a todo barco que llegue a algún puerto de Israel. En ese sentido, pues digamos, estas acciones que van de alguna manera a presionar para que Israel deje o cese sus acciones bélicas en Gaza, han conducido a que Estados Unidos y Reino Unido intervengan, bombardeen pues este país, a Yemen,
y esto ha generado y ha desatado un nuevo desequilibrio en esta región y que estamos viendo que esto se está ampliando también para Washington. ¿Y te parece entonces que, siguiendo lo que tú nos estás ayudando a aclarar, dado que los hutíes tendrían entonces el respaldo de Irán y entonces hemos visto bombardeos recientes por parte de embarcaciones de Estados Unidos y del Reino Unido, que este conflicto se podría extender y ser finalmente un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, Reino Unido e Irán, Irán contra estos ataques de estas dos potencias? ¿Dónde ves tú los próximos pasos a nivel de este conflicto entre estos tres protagonistas? Sí, en efecto, pues si bien Irán ha mencionado que ellos no tienen un lazo directo con diferentes organizaciones, no solamente con los hutíes, no solamente con Hezbollah, entre otros, pues lo cierto es que estas organizaciones desde el 2016 han estado recibiendo ciertos misiles, cierto armamento. Sin duda alguna, creo que la acción de Estados Unidos y el Reino Unido, Países Bajos, entre otros que estuvieron en estos primeros ataques, en un principio era, desde mi lectura, fortalecer una presencia en el Mar Rojo. Segundo, garantizar el flujo marítimo, pero creo que esto en última se está tapando el tema de fondo, que es las razones por qué los hutíes están lanzando estos misiles contra embarcaciones. Y aquí el punto esencial es Gaza e Israel. Y por eso, digamos, desde mi lectura temo que Israel esté jalando cada vez más a Washington a un nuevo conflicto en esta región en donde Estados Unidos no ha salido bien librado. Lo podemos recordar en Irak en 2003, en Afganistán 2001, y que pues digamos esto pues ha generado sin duda alguna también mayor contestación en esta región frente a Estados Unidos. El paso a seguir, digamos, la primera acción de Estados Unidos en bombardear o lanzar estos misiles en Yemen, el objetivo era disuadir a los hutíes, pero realmente eso no va a ser posible por dos razones. Lo primero, porque los hutíes desde el año 2016, que han tenido estas confrontaciones con Arabia Saudita, han aprendido a, digamos, actuar de mejor manera en terreno y digamos que saben ahora moverse y con una mejor capacidad militar. Eso les va a permitir sostenerse en el tiempo. Eso uno. Y lo segundo, la disuasión tampoco va a servir en la medida que lo que hicieron los hutíes generó una unificación dentro del pueblo yemení. Eso, pues digamos que antes de noviembre del año pasado, los hutíes habían sido bastante cuestionados por la población por la mala gobernanza, por el mal manejo financiero, y sin embargo, digamos que estos temas tan complejos y tan sensibles han hecho que la sociedad yemení se unifique, se une alrededor de los hutíes y eso, sin duda alguna, le da entonces a los hutíes dos fuerzas. Una fuerza interna política que sin duda alguna le da legitimidad, pero además hay otro que le da mayor legitimidad también en lo regional. Y con esto apunto a lo siguiente. No hay que olvidar que durante los últimos años, 2, 3 años, Arabia Saudita había empezado a reducir esta confrontación con los hutíes y estaban llegando a unos acuerdos comerciales entre Arabia Saudita y los hutíes y así cesar el conflicto. Esto, sin duda alguna, que Estados Unidos y Reino Unido y otros estén bombardeando Yemen, pone, digamos, contra la pared a Arabia Saudita para tomar alguna decisión y una postura. Y eso tendría una repercusión también con estos acuerdos entre los saudíes y los hutíes. Entonces, en ese sentido, creo que la disuasión no ha servido y que creo que por el contrario puede ser más perjudicial para Estados Unidos, porque ya hemos evidenciado cómo Irán ha reaccionado hace unos días bombardeando una base en donde fueron asesinados 3 soldados estadounidenses y que precisamente en estos momentos en Washington, para estos días, se está discutiendo qué hacer, si intervenir o no. Entonces creo que esta situación puede escalar y digamos, arrastrar de manera progresiva a Estados Unidos en un conflicto y en una región en donde no le convendría en estos momentos. Y la versión, porque obviamente cada moneda tiene dos caras, y la versión de Irán, que es tan importante escucharla como la otra, es que ellos no se sienten responsables o dicen que no tienen que ver con ese ataque a la base donde murieron 3 estadounidenses. Es decir, hay esas dos versiones. De la misma forma te consulto también con la manipulación mediática, porque países justamente occidentales
tienden a etiquetar rápidamente a todo aquel que no obedece, que no baila a su ritmo, como terroristas. Entonces, estamos viendo de que automáticamente para la prensa mundial, para doña María y don José en Cochabamba, Bolivia, lo que escuchan en estos medios hegemónicos es que los hutíes son terroristas y que, etcétera, etcétera, con otros movimientos a nivel mundial. Tú en ningún momento mencionaste que eran terroristas y ni siquiera mencionaste que era un grupo paralelo al gobierno, sino que eran parte del gobierno. Así es, y es una fuerza política legítima que muchos sectores políticos y de la ciudadanía yemení lo consideran legítimo. Es decir, están dentro de la participación política interna y tienen voz y que, digamos que en ningún momento, pues para la sociedad yemení, pues es considerado un grupo terrorista. Digamos que esto es muy importante, lo que mencionas en la medida que también es muy importante los relatos que se crean alrededor de esto y que esos relatos se crean para ocultar otras cosas de fondo. Y por eso menciono que aquí Estados Unidos en sus comunicados comúnmente menciona que lo que pasa en Yemen, en el Mar Rojo, es que están librando una guerra para el libre tránsito marítimo del comercio. Pero realmente el fondo de aquello es que eso, digamos, esas interacciones bélicas cesan en la medida que Estados Unidos tome acciones en lo que está pasando en Israel. ¿Sí? Digamos que aquí sí encontramos una solidaridad del pueblo árabe musulmán y que, pues digamos que esto es respuesta a apoyar a la causa palestina. Entonces, creo que sin duda alguna, si bien es preocupante lo que pasa en el Mar Rojo, lo de Yemen, creo que hay algo más de fondo, que es un tema sistemático que viene por años de las situaciones de Israel con Gaza. Entonces, sin duda alguna, pues para Estados Unidos y Europa comúnmente todas estas organizaciones, digamos que esto viene desde hace años también la construcción del otro, y esa construcción del otro sin duda alguna viene con algunos términos cargados de islamofobia, cargados con algunos prejuicios que muchas veces no describen realmente la realidad en esta región. Manuel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Manuel Rairán directamente desde Bogotá, Colombia, haciendo un repaso a la geopolítica mundial. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Manuel Rairán directamente desde Bogotá. Manuel, investigador y catedrático, experto en ciencias sociales y ciencias políticas. Manuel, estamos viendo entonces por lo menos tres áreas de conflicto en donde Estados Unidos de alguna forma o tiene participación directa o indirecta. Recién estábamos hablando de Yemen, también estábamos hablando de esta invasión de Israel a Palestina y también tenemos el tema del conflicto de Rusia con Ucrania. Y estamos hablando de un año electoral. Tú recuerdas que se nos viene entonces el primer martes de noviembre de este año donde habrá elecciones presidenciales. ¿Cómo juegan tres conflictos a nivel de la política dentro de Estados Unidos y si Estados Unidos puede realmente financiar todo este tipo de acciones bélicas? Bueno, es una pregunta muy interesante en la medida que creo yo que la situación de Ucrania y Rusia creo que es cada vez más desfavorable para Ucrania y eso sin duda alguna tiene una repercusión para Europa y para Estados Unidos. Ahora, que si desde diciembre del año pasado Estados Unidos ha dicho que hay unas ganancias relativas y esto viene con el propósito de que se están supuestamente hablando teniendo algunos mesas de diálogo para saber cómo se resuelve la situación entre Rusia y Ucrania. Dado el caso que Ucrania pierda esta guerra materializado por territorio, visto desde el mundo de Washington, pues digamos que esta guerra ruso-ucraniana se sumaría a una de las tantas derrotas de Estados Unidos, como la de Afganistán, como la de Irak, como la de Vietnam, ¿no? Sería una más derrota de Estados Unidos. Pero creo que la situación de Israel
como Estado ocupante en Palestina, creo que esto sí tiene un golpe en los cimientos de la política estadounidense. El de Ucrania es económico, pero el de Gaza y el de Israel es mucho más difícil porque no hay que olvidar la influencia en el Congreso del lobby israelí, ¿no? Eso no hay que pues, olvidarlo. La cantidad también de congresistas con alguna ascendencia judía, israelí, y que creo que eso pues tendría un mayor impacto para la política interna de los Estados Unidos y que sería un golpe a nivel externo de Estados Unidos, pero a nivel interno también. Las guerras, digamos que en algunas ocasiones pueden servir para unificar a los países, pero sin duda alguna creo que en esta oportunidad no será así. Y no será así porque ya hay mucha evidencia de los atropellos de lo que está haciendo Israel. La última sanción de la Corte Internacional de Justicia muestran parte de esa situación de lo que ocurre por parte de Israel en Gaza. Y creo que, pues, como se evidenció después también de los ataques en Yemen, algunos congresistas en Estados Unidos se opusieron porque no pasó una aprobación por parte del Congreso que autorizara este ataque, pero además tampoco por el Consejo de Seguridad hubo una autorización sobre estos ataques sobre Yemen. En ese sentido, pues creo que sí tiene un impacto y tiene un impacto porque estas elecciones en Estados Unidos se ven atravesadas por cuatro crisis desde mi lectura, que es lo que atraviesa el mundo. Una primera crisis que seguimos viendo una competencia a gran escala, a nivel suficiente y sin ningún resultado entre Estados Unidos y China. Esos liderazgos de la construcción de la agenda política global no es tan claro quién los está conformando. Una segunda crisis que también impacta a nivel local es la economía, la crisis económica y la introducción de la inteligencia artificial en el quehacer humano. Entonces, estamos viendo cómo Estados Unidos se está viendo, digamos, afectado por todo el tema de China, por ejemplo, con los vehículos BYD y Tesla, ¿no? Esa competencia económica también creo que tiene un impacto muy importante y esto se enmarca también que, por ejemplo, hoy China esté promoviendo con Arabia Saudita, por ejemplo, con Brasil, entre otros, comerciar con moneda propia y sacar al dólar. Eso también tiene un impacto, sin duda alguna, en la crisis que se materializa en Estados Unidos sobre su papel en el mundo. Una tercera crisis es la institucional internacional. Lastimosamente, cada vez más vemos cómo las instituciones internacionales están deslegitimadas. Es grave lo que está pasando hoy con Naciones Unidas para los palestinos, el desfinanciamiento. Eso sin duda alguna golpea fuertemente a la institución. El que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pueda decidir ni en el conflicto de Libia, ni en el conflicto de Siria, ni en el conflicto, ni en esta situación de ocupación de Israel y Palestina, porque la geopolítica paraliza este órgano. Y una cuarta crisis, y no menos importante, que va a impactar y que todos estos escenarios geopolíticos seguirán alimentando, es el descontento social hacia la democracia. ¿Sí? Digamos, este fortalecimiento de los outsiders, en el caso de Estados Unidos, de Donald Trump, ¿no? Con un discurso que no le apuesta al multilateralismo, que no le apuesta a las instituciones, ¿no? Esto, sin duda alguna, pues va a agudizar o va a poner más tensas las relaciones políticas en Estados Unidos y que en últimas, creo yo que lo que pasa hoy en Israel y Gaza, lo que pasa con Yemen, lo que pasa en Ucrania, cada vez más está alimentando un espacio político de contestación internacional. Hoy cada vez más los países están buscando otras maneras de relacionarse, un poco más equitativo, no de una manera impositiva, y que creo que eso sin duda alguna va a seguir alimentando desfavorablemente para los Estados Unidos y que sin duda alguna el presidente Biden la va a tener también un poco difícil en la medida de esta polarización que existe en este país y con Donald Trump muy consolidado. Viendo esto desde el punto de vista económico, ¿no es absolutamente clave para seguir alimentando la industria de la guerra a nivel mundial que sigan estos conflictos? Es decir, acá estamos hablando de que se exporta armamento a Israel, se exporta armamento a Ucrania, estamos hablando de que se bombardea Yemen, estamos diciendo de que se le pide en América Latina que le manden a Ucrania todo lo que tenga que ver de armamento ruso para que pueda facilitar. Es decir, el tema de la industria bélica, ¿cómo está jugando a nivel mundial en este contexto? Yo creo que es
juega un papel muy importante por dos razones. La primera de ellas es por temas de movimiento de dinero. Sin duda alguna, la compra y la venta de armamento, la producción ha aumentado según cifras de CIPRI, que es la entidad en Estocolmo que revisa la venta y la comercialización de armamento. Pues desde el año 2016 hay un crecimiento constante, incluso en la pandemia se siguió vendiendo armas, y que sin duda alguna esto beneficia a las compañías productoras de armamento. Pero creo que hay un segundo factor muy importante que lo vimos más especialmente en la guerra de Ucrania, y es que muchas de las compañías militares estaban probando un nuevo armamento en esta guerra. Y eso, pues sin duda alguna, es un reto para las Naciones Unidas y para el mundo, porque aquí en esta guerra en Ucrania estamos viendo el uso de cada vez más importante drones armados, no tripulados, ¿no es cierto? El tema de los TikTok, también utilizado como una herramienta para estas compañías, o el desarrollo de aplicaciones en terreno para pasar información que venía de los civiles y que después termina con un objetivo militar. Entonces, sin duda alguna, creo que las compañías bélicas en el mundo son las que han estado ganando más en este periodo de guerra, lastimosamente en Ucrania, en Rusia, y que obviamente eso lo vimos en la conferencia de Múnich de seguridad en febrero del año pasado, en donde el mensaje fue claro: todo el sector industrial armamentístico tenía que empezar a producir más para suplir más armamento en Ucrania, y que sin duda alguna, si viene un conflicto ahora más abierto en Medio Oriente, pues habría mucho más. Ahora, esta situación de Ucrania nos evidenció que tanto Estados Unidos como Europa quedaron muy cortos en la producción de armamento, en que ya hubo un desgaste completo de las municiones de reserva, y que me dejaría como en duda, dado el caso si Estados Unidos puede suplir dos conflictos, tanto económica como militarmente, hablando del de Rusia y el de Israel, o contra Irán. Entonces creo que es bastante preocupante, pero sin duda alguna los que más han ganado son las compañías de armamento, no solamente en términos económicos, sino también porque han empezado a probar nuevo armamento. Por último, Manuel, y ahora te pongo en el aprieto de ser vaticinador. ¿Qué puede cambiar, si es que algo puede cambiar en la relación de Estados Unidos con nuestra América Latina si gana Trump o si continúa Biden? Bueno, es una muy buena pregunta, porque en términos de política exterior, Estados Unidos, digamos, tiene muy claro sus temas, y así llegue un republicano o un demócrata, pues digamos, comúnmente lo aplican de formas diferentes. Pero creo yo que aquí un tema dos temas que siguen siendo de suma importancia para nuestra región: el tema de la migración, y eso se da a unas condiciones socioeconómicas que los países latinoamericanos tenemos que fortalecer, mejorar, digamos, para no depender tanto. Digamos, si llega un Trump, pues sin duda alguna, como bien lo decías tú, el chivo expiatorio y el maltrato va a ser hacia los migrantes. La restricción va a ser cada vez más fuerte, pero además lo otro, que es un tema también que nos preocupa a toda la región, es el tema del narcotráfico, una guerra contra las drogas que en Colombia se implementó desde el año 2099, 2001, y que no ha dado resultados realmente. En México, que se implementó con el Plan Mérida en 2006 y que tampoco resultó. Creo que estos van a ser nuevamente los dos principales focos de trabajo. Y en el tema del narcotráfico me preocupa aún más, porque estamos viendo que esas organizaciones criminales pues tienen digamos, unos lazos transnacionales mucho más sólidos, y que creo que en América Latina tenemos que dar el debate para cambiar ese enfoque, esa lucha contra la guerra, contra las drogas. Creo que el enfoque militar no dio resultado, por el contrario, fortaleció estas organizaciones, y que creo que en América Latina tenemos que abrir un debate entre nosotros, entre las experiencias latinoamericanas, para dar un giro a ese tipo de acciones y de políticas, y mirar con otro enfoque el tema de la coca. Y principalmente lo hablo por Bolivia. Bolivia me parece un ejemplo muy interesante, en la medida que es un país que sacó este enfoque de la lucha contra las drogas y lo enfatizó en industrializar, en crear, digamos, parámetros técnicos sobre el uso de la mata de la coca para otros usos medicinales, y que pudo crear una industria alrededor de esto. Entonces yo creo que en América Latina podríamos hacer un debate sobre este asunto, y que además la lucha contra las drogas siempre ha sido un lastre de nuestros pueblos latinoamericanos hacia Estados Unidos, y que una manera para romper estos lazos es que los propios países latinoamericanos, en solidaridad,
pues cojamos ejemplos de otros países y podamos materializarlo y pues llegar a las sendas, ojalá, de la paz y del fortalecimiento de la industria nacional de nuestros pueblos. Manuel Reirán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Jorge, y muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia.